Alberto Vázquez no solo dejó huella en la historia del rock and roll en México, sino que también grabó su nombre con letras firmes dentro del mundo musical gracias a una voz distintiva y canciones inolvidables como O quizás simplemente regale una rosa. Con más de medio siglo sobre los escenarios y una trayectoria que abarca cerca de un centenar de discos, hoy, a sus 84 años, sigue siendo admirado tanto por su talento como por su paso por el cine y la televisión. Sin embargo, detrás del ícono se esconde una existencia cargada de momentos brillantes y turbulentos, de fama, amores intensos, disputas legales y hasta hijos que en su momento no fueron reconocidos, todo lo cual ha alimentado el halo de misterio que lo envuelve. ¿Cuánto de todo eso es cierto? Quédate con nosotros mientras desentrañamos el inicio de una vida marcada por el arte, las emociones desbordadas y situaciones controvertidas. Alberto Vázquez Gurrola llegó al mundo el 20 de abril de 1940, en Guaymas, Sonora. Pronto se convertiría en uno de los máximos exponentes del rock and roll y de la música romántica en nuestro país. Desde su infancia, su entorno estuvo lleno de transformaciones importantes. A la edad de 6 años, su familia se trasladó a la Ciudad de México, un giro en su historia que sería decisivo para el rumbo que más adelante tomaría. Durante sus primeros años, Alberto mostró un interés especial por las artes visuales. Ingresó a estudiar pintura en dos de las instituciones más reconocidas del país, la Academia de San Carlos y la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. No obstante, había algo que lo llamaba con más fuerza, la música. Esa vocación se manifestó claramente cuando, a los 14 años, su padre, gerente del cine Alameda, le consiguió la oportunidad de presentarse cantando en público por primera vez. Aquella experiencia no solo lo marcó profundamente, sino que también definió la dirección que tomaría su existencia. A los 17 años, Alberto Vázquez ya se presentaba en recintos reconocidos como el Cadillac Cabaret y el Afroclub, donde empezó a llamar la atención por su carisma en el escenario y por una voz que no pasaba desapercibida. Su estilo singular y su presencia escénica pronto le abrieron puertas. Tanto así, que llegó a recibir una propuesta sin precedentes para un artista de su edad, un contrato por 7 años para actuar en Las Vegas. Pero, a pesar del atractivo que ofrecía ese escenario internacional, Alberto tomó una decisión que pocos esperarían. Rechazó la oferta para quedarse en México. Esta elección, lejos de ser impulsiva, reflejaba su deseo de construir una carrera sólida en su propio país. Un acto de madurez que demostraba su fuerte convicción. En 1960, con apenas 20 años, firmó con la disquera Musar y grabó su primer álbum de baladas románticas. Solo 2 años después, hizo su debut en el cine con la película A ritmo de twist, la cual lo catapultó al estrellato nacional. Su versatilidad como intérprete fue evidente desde el inicio, se movía con soltura entre géneros tan variados como el rock and roll en español, los boleros, las rancheras y las baladas románticas. Durante su carrera, Alberto construyó un repertorio que superó los 100 discos, con temas que quedaron en la memoria colectiva como El Secreto, Rosalía, Maracas y You Mean Everything to Me. Sin embargo, su historia no está compuesta solo de triunfos musicales y participaciones en pantalla. Su vida personal también capturó la atención del público, llena de episodios polémicos, decisiones impulsivas y relaciones que dieron mucho de qué hablar. Uno de los momentos más escandalosos de su juventud ocurrió cuando tenía apenas 16 años. En un acto de osadía, se casó con una mujer llamada Marcela, quien tenía 30 años. Para lograrlo, Alberto le ocultó su edad real, haciéndole creer que ya era mayor de edad. El matrimonio, llevado a cabo en secreto, fue anulado rápidamente al enterarse su padre, quien reveló la verdad: Alberto aún era un menor. Este primer matrimonio dejó atónitos a sus familiares y generó una fuerte conmoción entre quienes lo rodeaban. En aquella época, situaciones como esta no eran bien vistas por la sociedad, y el hecho de que un joven menor de edad engañara a una mujer adulta para casarse no solo fue polémico, sino que dejó en claro que la vida de Alberto no seguiría el camino tradicional. Lejos de desalentarlo, aquel episodio pareció avivar aún más su espíritu rebelde y consolidar su imagen como un galán fuera de lo común, algo que se volvería una constante en su trayectoria. Ese enlace fugaz, basado en una mentira juvenil y en una pasión impulsiva, fue apenas el inicio de una cadena de relaciones marcadas por la intensidad, el drama y, en muchos casos, por el escándalo. Años más tarde, inició una relación con Anna Larsen,
una mujer originaria de Dinamarca, con quien protagonizó otro capítulo complejo de su historia personal. A diferencia de su primer matrimonio, que fue precipitado y escandaloso, Alberto esperó hasta cumplir 21 años para volver a casarse. Ena, consciente del ruido mediático que había generado la boda anterior, decidió que la unión solo se daría cuando él alcanzara la mayoría de edad legal. No obstante, la estabilidad tampoco duró. Apenas 2 meses después de casarse, la relación llegó a su fin. El motivo fue una atracción inesperada. Alberto se enamoró de la reconocida actriz mexicana Isela Vega, quien en ese entonces era considerada un ícono de sensualidad en el cine nacional y disfrutaba de gran fama. Mientras Alberto consolidaba su carrera musical con canciones como Acompáñame, Creo estar soñando y Marea baja, su vida sentimental volvía a llenarse de turbulencia. Su relación con Isela fue intensa, pero también breve y cargada de tensiones. En una entrevista posterior, el propio Alberto reconocería que su romance con ella estuvo marcado por decisiones impulsivas y una gran vulnerabilidad emocional. La ruptura se dio de manera abrupta, en medio de celos y desencuentros. Todo se vino abajo cuando Isela lo descubrió conversando con otra mujer en una cafetería. Aunque estaba embarazada de su hijo, decidió alejarse sin dar explicaciones y cortó todo tipo de contacto. Lo más sorprendente fue que Alberto no tenía conocimiento del embarazo ni del nacimiento de su hijo Arturo. Dolida y decepcionada, Isela Vega nunca le reveló a Alberto que había tenido un hijo suyo. Pasaron 3 años hasta que, por una coincidencia del destino, un amigo cercano le mencionó a Alberto la existencia del pequeño Arturo. Fue entonces cuando comenzó la búsqueda, impulsado por la necesidad de conocer a su hijo y establecer una relación que jamás había tenido la oportunidad de iniciar. Durante ese periodo, Arturo fue cuidado por sus tíos maternos, ya que la apretada agenda profesional de Isela no le permitía brindarle el tiempo necesario. El reencuentro entre padre e hijo fue un punto de inflexión para Alberto, quien intentó desde ese momento integrarlo en su vida familiar. Este proceso no fue sencillo, ya que implicaba enfrentarse a las decisiones pasadas, asumir responsabilidades y reparar vínculos rotos. La historia con Ena Larsen, aunque breve, dejó cicatrices profundas. Alberto admitió que aquella separación lo marcó de forma emocional. Sin embargo, su vida amorosa no se detuvo. En la década de los 70, vivió una relación reservada con la actriz y cantante Angélica María. Se conocieron en una academia de baile donde ambos ensayaban, ella sus coreografías y él sus presentaciones. Su romance fue discreto y alejado de los reflectores. Aunque compartieron una conexión fuerte, terminaron alejándose sin que la prensa se enterara ni se dieran explicaciones públicas. Luego, Alberto encontró cierta estabilidad al lado de María del Rosario Hoyos, con quien tuvo 3 hijas, entre ellas un par de gemelas. No obstante, ese aparente equilibrio pronto se vio alterado por un nuevo conflicto. Ena Larsen, aún su esposa legal en aquel entonces, se sintió traicionada al enterarse del nacimiento de las niñas y emprendió acciones legales contra él. Esta disputa lo llevó incluso a pasar un tiempo en prisión, añadiendo un nuevo capítulo escandaloso a su ya agitada existencia. Durante los primeros días de su relación con Mónica, otra de sus parejas clave, Alberto recibió una noticia inesperada. Un amigo lo felicitó por su hijo, y fue entonces cuando Alberto supo que Arturo, su hijo con Isela, estaba frente a su casa. Ese momento confirmó lo que hasta entonces eran solo rumores. Mientras intentaba comenzar una nueva etapa junto a Mónica y atender a sus hijas recién nacidas, Alberto Vázquez se enfrentaba a una situación emocionalmente compleja con Arturo. No solo se trataba del tiempo perdido, sino también de los constantes impedimentos que Isela Vega imponía, lo que dificultaba cualquier intento de acercamiento entre padre e hijo. A pesar de sus esfuerzos por involucrarse, los momentos compartidos eran escasos y marcados por la tensión. El reencuentro con Arturo no fue el inicio de una relación fluida, sino más bien un camino lleno de obstáculos. En uno de esos encuentros, ya cargados de emociones contenidas, la situación explotó dentro del coche de Alberto. La discusión escaló rápidamente, provocando gritos, reproches y, finalmente, un altercado físico. Fue un momento desgarrador. Isela, todavía con la esperanza de una posible reconciliación con Alberto, se negó rotundamente a permitirle llevarse al niño. Herida, lanzó insultos y se marchó con Arturo, dejando tras de sí una escena caótica y dolorosa.
Alberto, quien había crecido con un padre emocionalmente ausente, sabía lo difícil que era establecer un lazo sólido sin tiempo ni cercanía. Cada pequeño momento con Arturo cobraba un valor incalculable, pero la dinámica con Isela hacía casi imposible consolidar una relación constante. La inestabilidad no terminó ahí. Poco después del nacimiento de sus gemelas con Mónica Hoyos, el nombre de Alberto Vázquez volvió a ocupar las primeras planas. Aunque vivía con alegría la llegada de sus hijas y deseaba compartir esa felicidad, lo que vino después fue completamente inesperado. Decidió publicar fotografías familiares en los periódicos, mostrando al mundo el momento de plenitud que vivía. Sin embargo, esa muestra de orgullo desató consecuencias. La policía llegó a su domicilio y fue arrestado de inmediato. Más tarde, él mismo describiría ese hecho como una traición planeada por alguien que lo observaba desde la sombra, esperando la ocasión para cobrar venganza. 9 años después de pensar que su disputa legal con Anna Larsen Ricker había quedado atrás, Alberto se vio arrastrado nuevamente a una batalla judicial. Creía que el tiempo transcurrido y la prescripción de la demanda le habían dado cierre al asunto, pero Anna regresó con nuevas exigencias económicas. Durante casi 10 años, Anna Larsen continuó reclamando compensaciones económicas, logrando extraer sumas considerables de dinero. Sus demandas parecían no tener fin, y la amenaza de ser encarcelado se volvió una constante en la vida de Alberto. En al menos 7 ocasiones distintas, estuvo al borde de pisar nuevamente la cárcel. Cada proceso legal era una carga más sobre sus hombros, ya agotados por tantos años de inestabilidad emocional y mediática. En medio de esta etapa tan convulsa, ocurrió algo inesperado. Alberto conoció a un joven artista que apenas comenzaba a abrirse camino en el mundo musical. Se trataba de Juan Gabriel, quien aún no era la leyenda que más tarde conquistaría al público de habla hispana. Entre ambos nació una conexión artística especial. Compartieron tardes de inspiración, escribieron canciones juntos y forjaron una breve pero significativa amistad. Fue un oasis de creatividad en medio del caos. Sin embargo, los problemas legales continuaban multiplicándose. El abogado que Alberto había contratado para ayudarlo a resolver estos conflictos, lejos de aliviar la carga, terminó agravando la situación. En vez de defenderlo, se mostró más interesado en aprovecharse económicamente. Sus honorarios subían sin razón aparente, y cada acción legal parecía más un negocio que un intento real de justicia. Desesperado por salir del atolladero, Alberto se vio obligado a vender una de sus propiedades en la zona de Campestre Churubusco. El abogado incluso llegó a sugerirle que negara públicamente la existencia de sus hijas para evitar responsabilidades judiciales. Ante esa propuesta tan baja, Alberto reaccionó con firmeza y rechazó categóricamente una idea que atentaba contra sus principios y su identidad como padre. En medio de esta tormenta, Alberto nunca dejó de aferrarse a la esperanza. Su resiliencia lo llevó a seguir buscando una salida definitiva a los conflictos que lo perseguían desde hacía años. Finalmente, tras largas batallas legales, logró concretar su divorcio con Anna Larsen, lo cual representó mucho más que la firma de un documento. Obtener el divorcio de Anna Larsen no fue solo un trámite legal. Para Alberto Vázquez, significó el cierre definitivo de una etapa cargada de tensión, desgaste emocional y enfrentamientos constantes. Liberado por fin de ese capítulo, pudo volcar su energía en la nueva vida que había comenzado a construir junto a Mónica Hoyos, una mujer que le ofreció equilibrio, ternura y un sentido renovado de estabilidad. Durante varios años, Mónica fue un apoyo incondicional para Alberto. Compartieron una vida familiar serena y estable después de décadas marcadas por los altibajos. Sin embargo, la felicidad que habían logrado se vio abruptamente interrumpida en 2003, cuando Mónica falleció a causa de un cáncer. La pérdida fue devastadora para él. A pesar del dolor, Alberto demostró nuevamente su fortaleza. Decidido a no dejarse vencer por la tristeza, mantuvo la convicción de que la vida aún podía brindarle nuevas oportunidades de afecto y compañía. 2 años después, en 2005, comenzó una relación con Elizabeth Ronet, una mujer española 43 años menor que él. Lejos de ser un romance pasajero, esta nueva relación fue ganando solidez con el paso del tiempo. La juventud de Elizabeth, su entusiasmo y una visión distinta de la vida trajeron una bocanada de aire fresco a la existencia del cantante. Durante casi 2 décadas compartieron un vínculo basado en la confianza,
el respeto y una complicidad auténtica que resistió incluso las opiniones ajenas. En 2009 nació su hijo Juan Alberto Vázquez, un acontecimiento que afianzó aún más su proyecto de vida juntos. El 20 de abril de 2022, tras 18 años de relación, decidieron formalizar su unión en una ceremonia privada celebrada en la Capilla de Jesús de la Misericordia, en Tlalnepantla de Vaz. Para ambos, este acto representó mucho más que un rito. Fue una celebración simbólica de una historia compartida que había superado los prejuicios y las adversidades. Alberto quiso compartir esa felicidad con sus seguidores y publicó imágenes del evento en sus redes sociales, resaltando la importancia de haber dado ese paso después de tantos años de convivencia. La boda con Elizabeth Bennet, lejos de ser celebrada de forma unánime, provocó una reacción inmediata en los medios de comunicación. En lugar de enfocarse en la historia de amor que los había unido durante casi 2 décadas, muchos titulares destacaron únicamente la diferencia de edad entre ambos. Esta mirada reduccionista molestó profundamente a Alberto Vázquez, quien consideró injusto que se desestimara el trasfondo emocional de su relación por una cifra. Con visible frustración, expresó su inconformidad ante el trato que recibió por parte de ciertos medios. Sentía que el periodismo había perdido la capacidad de contar historias humanas y se limitaba a repetir fórmulas superficiales, incapaces de valorar la autenticidad de una relación construida sobre el respeto mutuo y el compromiso. Incluso utilizó sus redes sociales para denunciar lo que consideraba una doble moral evidente. Mostró ejemplos de figuras públicas internacionales como Richard Gere, Al Pacino o Charlie Chaplin, quienes también mantuvieron relaciones con mujeres mucho más jóvenes y fueron retratados por la prensa con admiración o indulgencia. En cambio, su historia, a pesar de su solidez y duración, era sometida a un juicio severo. Para Alberto, el amor no entiende de normas estrictas ni de edades marcadas por el calendario. Cree firmemente que cuando 2 personas se encuentran y deciden construir una vida juntas desde la sinceridad y la confianza, eso es lo verdaderamente valioso. Su relación con Elizabeth no solo le devolvió la esperanza en lo afectivo, sino que también reforzó su creencia de que la felicidad puede llegar en cualquier etapa, incluso cuando muchos ya no la esperan. El recorrido de Alberto Vázquez, a través de 4 matrimonios, múltiples desafíos personales y una carrera artística llena de momentos brillantes y caóticos, refleja el retrato de un hombre que, a pesar de todo, ha sabido mantenerse de pie. Hoy, con más de 80 años vividos, ha adoptado una nueva forma de existir, enfocándose en su bienestar y en pasar tiempo con su familia más cercana. Después de décadas sobre los escenarios, deleitando al público con su voz y su presencia inconfundible, Alberto Vázquez decidió poner fin a su etapa de presentaciones en vivo. A sus 83 años, su salud comenzó a requerir mayores cuidados. En particular, los problemas cardíacos hicieron que sus médicos le recomendaran evitar esfuerzos físicos prolongados y situaciones de estrés que pudieran comprometer su bienestar. Fue su hijo Arturo Vázquez quien explicó públicamente la situación. Señaló que los conciertos, los viajes constantes y el desgaste físico que implicaba subir al escenario ya no eran viables para su padre. Aunque esta decisión marcó el cierre de una era, no significó un adiós definitivo a la música. Al contrario, Alberto encontró una nueva forma de continuar su legado artístico, desde el estudio de grabación y en compañía de sus seres queridos. Inició un proyecto familiar que le permitió reconectarse con la música desde un lugar más íntimo y emocional. Se propuso reinterpretar canciones que habían sido parte fundamental de su trayectoria, esta vez acompañado por miembros de su familia. Arturo explicó que este proyecto ha sido especialmente significativo, ya que involucra a personas muy cercanas, su hija, su primo, su sobrina y su hermano menor, Juan Alberto. Todos colaboran en este nuevo capítulo, aportando voces, ideas y entusiasmo. Uno de los temas que ha generado mayor emoción es Sonreír, la versión en español del clásico Smile de Nat King Cole. Para Alberto, esta reinterpretación es más que un homenaje, es una forma de transmitir un mensaje de esperanza y gratitud por todo lo vivido. A lo largo de los años, surgieron rumores en redes sociales sobre un supuesto distanciamiento entre él y Arturo. Sin embargo, fue el propio hijo del cantante quien desmintió estas versiones. Reconoció que, como en cualquier relación entre padre e hijo, han existido diferencias, pero aseguró que nunca faltaron el cariño ni el respeto mutuo. Arturo dejó en claro que su vínculo ha sido constante, aunque no siempre visible ante el público.
En realidad, su relación ha estado marcada por la privacidad y por el deseo de mantener algunos aspectos lejos del escrutinio mediático. En la actualidad, Alberto Vázquez lleva una vida tranquila al lado de su esposa Elizabeth Warner, con quien comparte no solo su hogar, sino también una diferencia de edad que ha sido tema de debate público. Ante las críticas, Arturo ha sido claro. Lo más importante es la felicidad de su padre. Aseguró que si Alberto encontró en Elizabeth una compañera con quien compartir su